yo vengo representando a la Oficina de Integración Educativa de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. La Oficina de Integración lo que pretende es establecer programas y actividades enfocadas hacia toda educación básica, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Incluso también nos valemos del apoyo de educación especial y trabajamos con educación indígena, por ejemplo, educación para adultos, y se rigen bajo las líneas del programa de integración educativa que actualmente están como uno de los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica. Lo que yo vengo a compartirles es esta perspectiva desde la dimensión educativa, cómo está concebido trabajo o cuál es el ideal que se tendría que ir precisando para el trato y la participación de las personas con discapacidad. Bueno, como de manera así muy general, veo que hay quienes sí han trabajado con pacientes y quienes de alguna manera todavía están como que en el terreno teórico. Cualquier duda o cualquier término que de alguna manera dificulte o sea complicado, con mucho gusto lo podemos ir precisando. Pero bueno, vamos a iniciar con una primer parte. Estos dos círculos, ¿están bien formados? No, sí, nada más es la... Levante la mano quien dice que sí y levante la mano quien dice que no. ¿Y quién dice que no? Pues... ¿No están bien formados? Sí. Coincidimos todos que sí. Okay. Entonces eso me permite a mí como visualizar que tenemos una percepción muy particular sobre esta parte. ¿Estamos bien? Creo que todo el mundo percibe que sí son dos círculos bien trazados. Observen el centro de la imagen. ¿Qué pasa? Más bien con la del centro, ¿no? No sé si las de los lados se mueven. Se mueve. Se mueve. No se mueve la pantalla, bueno, sí se mueve la pantalla, pero... ¿Cómo es el movimiento? Las chicas que están ahí atrás. Ajá. Y aún si lo dejas de percibir y me miras a mí, ¿percibes el movimiento? No. ¿De aquel lado? ¿Se percibe algún movimiento de la imagen? Sí, pero creo que de la pantalla. Porque se mueve como así. O sea, no se ondea. Ajá, sí. ¿Y en realidad esta imagen tendrá movimiento? No. Que es una cuestión perceptual. Y bueno, está como precedida por una ilusión óptica, ¿no? Por la manera de los cortes circulares que están alrededor. Esta última, en la que me gustaría también hacer un poco de estadística. ¿Cuántos cuadros hay en esta imagen? Bueno, de 100 a 25. 41. 41. No, 41. No, 44. A ver, dijeron 41. ¿Quién dice 40? 46. Frida. A ver, levantamos mano. 40. 41. 42. Todas estamos mal. 43. Estamos mal. 43. ¿Nadie con 43? Yo veo 4. Sí, 6, yo digo 6. Yo 4. Yo veo 4.
Hay 7. Hay A ver, ¿cuál es la diferencia? 7 de 41. Son 7. Son 7. 6, ¿no? Escucho un ratito hasta el fondo, por favor. Si se multiplica 5 por 5, o sea, para contar el número de cuadrados. Ya para no son cuadrados. Ahí está muy claro. No, 40. ¿Cuántos cuadros hay en la imagen? ¿Cuadros perfectos? Por ahí nos dijeron 7. Son 7 porque el de no, porque los tiene. Hay 1, 2, Son 8, porque son 7 bien hechos adentro y el grande de afuera es el 8. ¿Quién dice 7? 8. 8. O sea, ya no son 40 y tantos. Son 8. Ya son menos. Observen. Observen la cantidad de puntos de vista tan diferentes que podemos tener ante una imagen tan sencilla. Y de lo cual, con esto sí me gustaría partir el trabajo ya un poquito más específico. Imagínense que estos son los alumnos o los chicos que están atendiendo. Unos dicen que tiene algo, otros dicen que es una cosa contraria a lo que están argumentando el primero, y vamos con toda esta diversidad de puntos de vista y argumentos, e incluso valiéndose de valoraciones particulares que puedan o no ser precisas y que bueno, quedan muy al margen. Al menos yo conté 10 cuadros. No sé si haya alguien que pueda debatir un poco más. Los vamos contando. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el azul, 9. Ahí yo presento 8. y el que podría ser el contorno de todo sería el décimo. Podría ser, esa es mi percepción. Pero démonos cuenta cómo ante esta manera de poder visualizar una característica principal en el menor, en el chavito con el que vas a trabajar, va a depender mucho de qué elementos rescatas al momento de hacer una valoración, independientemente de la cuestión estadística. Durante el proceso de trabajo con el menor, se explica o se practica un vocabulario técnico que corresponde al trabajo de él, que corresponda a la atención. Técnico. ¿Se debería? ¿Debería ser una cuestión técnica? No, porque son más de percepción. Cualitativo, ¿no? Pero sí debes de tener un parámetro, o sea, para que no todos queden O sea, que sí se sepa que maneja tiene un vocabulario. Tiene que tener el vocabulario estable, pero la discapacidad como tal, pero manejarle la explicación, pues no con... A ver, entonces, por ejemplo, yo les pongo enfrente a una persona ciega. Y ciego está. Que sí sepa que está ciego. O sea, sí decirle está ciego, pero no decirle el nervio ocular, no sé. decir, Hay o sea, una a un niño, retinopatía, por ejemplo, ¿no? sí, a un niño yo creo que eso no lo va a comprender, y sí puede comprender, y sí tiene que saber si es ciego o débil visual. ¿Y su mamá? Las dos. depende del nivel cultural también de la persona. Yo creo Le que va a Ahí ayudar. rescato una parte importante, el contexto. Bien, estrellita. Pero yo creo que, Ya, o sea, ¿eh? aunque sean de diferentes contextos, pues poco a poco sí irle manejando el vocabulario técnico para cuando cambie de contexto y o sea, por ejemplo, a lo mejor durante la terapia le podemos hablar como, si es que su hijo es débil visual y va a alguna valoración como mucho más clínica y le dicen, es que su hijo tiene una esa cosa. Retinopatía. Entonces, como si enseñarle un poco. Ajá, se le enseña un poco. No, ¿Para qué? ¿Para qué yo le voy a enseñar un poquito ese diagnóstico? Eso va a permitir el cambio de visión
de la persona que está viviendo la condición? ¿Lo mejorará? Creo que sirve más para los profesionales, ¿no? O sea, tal vez tú al leer un informe de valoración y ves que está, o sea, dices la palabra ciego, pues ya más o menos te centraliza, ¿no? O sea, que más o menos por dónde va el asunto. O sea, Claro. sí se utiliza como un vocabulario, o se debería de utilizar un vocabulario. Para nuestro contexto, totalmente cierto que sí podemos utilizar un lenguaje técnico, pues finalmente nos permitirá entender las razones, las causas y un tratamiento más adecuado. Eso ahí me queda totalmente claro. Pero en la práctica, de repente se llega ya a aterrizar esta parte del tecnicismo. Y esto crea una serie de ideas de verdad bastante, que lo vemos en las escuelas, pues por eso es que vengo con esta precisión, ¿no? A que el maestro las apropie, por ejemplo. Sabemos que voy a hablar de menores, me voy desde los 4 años de edad hasta los, no sé, 7 años, que están en preescolar y primaria. Los maestros llegan con este diagnóstico, o los papás llegan con un diagnóstico a lo mejor de un problema de lenguaje particular o en el habla, y el maestro llega a quedarse con este resto técnico. ¿Y qué creen que haga con eso? ¿Cuál es el fin? Etiquetar. Uno, otro. ¿Cuál? Discriminar. Discriminar. Como el... Ponerle los límites, exacto, ponerle límites que el niño no tenga. Partes de lo que no sabe hacer. No, de lo que crees No, que no o sea, puede. limitar al el niño diagnóstico. tú por creer lo que no puede. O sea, tú dices, es ciego, entonces no puede escribir. ¿Quién dice que no? Ya sabes, pero tú como No, o sea, papá, maestro o alguien que no tiene el conocimiento, pues es ciego, pues no puede escribir. Y es ciego y pues no puede leer. Limitarlo pues, por ignorancia. exactamente. Entonces a partir de ahí empieza una atención diferenciada ante en el propio grupo del chavito, ¿no? Y que eso está creando mucho problema en las escuelas públicas, al menos ahorita me voy a referir a las cuestiones de educación básica. Por eso pregunto aquí si se motiva a los pequeños para que conozcan opiniones diferentes a las de ellos, e incluso si se ofrecen oportunidades para que los propios alumnos trabajen con otros en condiciones totalmente distintas. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han vivido esta situación de desventaja, y creo que ha sido bastante marcado el que seas discriminado, o bueno, al menos a estas alturas está todavía abogando por el derecho y la participación de las personas con discapacidad. Y bueno, esto ha sido desde los accesos, ¿no? Desde la accesibilidad, desde el diseño universal, que ahorita a lo mejor vamos a hacer alguna precisión, pero hay como que una constante, el poder estar siendo despreciadas por la condición. Una persona sorda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con el sordo? ¿Qué ocurre en el sentido de la participación y del propio aprendizaje? ¿Qué elementos podemos irle dando para integrarlo en la sociedad o para que esté dentro de? O sea, que él vea más o menos, primero como enseñar a las personas que no tienen esta discapacidad, pues que no es su culpa y que no por eso se le va a tratar, diferente. Y después, en el caso del niño, como ayudarlo a que, que de la manera que se integre, no sé, poniéndoles a jugar el mismo tipo de juego o ponerles actividades para que convivan con él y se den cuenta pues, que no es una persona diferente, o sea, que tienen el mismo valor que ellos. Rescato, dame chance, rescato de lo que me compartes algo, está muy lúdico. Vamos a jugar a las coleadas. ¿Quién ha jugado coleadas? Así es. Jala. Te pones el tiritas y hay una persona hasta atrás que dice que no valía casi así. ¿No? Un juego X. Las escondes. ¿Qué hacemos con el niño ciego? No, pues como no ve, te burlas de él todo el tiempo. O sea, pero buenas películas o así como. Y en las escuelas, todas las escuelas todos los días. Juegas con el ciego a propósito de las escondidas porque él no te ve. De donde siempre vas a ganar.
¿no? Pero es súper común, yo lo he visto. Y entonces final, esa parte llega a quedar como una cuestión cultural. Cultural, totalmente. Se inserta y es parte de la normalidad. ¿No está aquí Andrea? ¿O no pasa eso? ¿Cómo? ¿Qué? Es que lo de las escondidas, ella trabaja con una niña ciega. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el trato hacia ella? Más bien, incluso si ella lo permite, si ella... que fue, bueno, yo trabajé solo un año y eran como chiquitas las niñas y sí la incluían, pero había en ocasiones en las que realmente pues o no se podía o a ella no le gustaba que lo incluyeran o no. ¿Ella misma se segregaba? Ella misma, había en ocasiones que ella me decía, no, quiero estar con las niñas. Ok, está bien, bueno, siéntate aquí, ¿no? Pero sí había ocasiones en las que las niñas como que decían, ay, no, es que queremos jugar a las traes, que Valeria se siente ahí junto a ti. Bueno, pero llévensela, no porque se puede pegar, entonces déjala aquí junto a ti. Así. Entonces, esta parte de sobreprotección también da una condición de discriminación, ¿no? Una discriminación encubierta. Y también puede influir mucho cómo se siente la persona con la discapacidad, ¿no? O sea, el autoconcepto y la autovalía que se dé, pues afecta en cómo se va a desenvolver. A lo mejor si es una persona súper, o sea, segura y que en su casa, en su familia le han fomentado esta seguridad, pues así se va a presentar ante los demás, como nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, ciertamente esta cuestión de la participación empieza a verse mermada por su propio autoconcepto, pero bueno, finalmente ahí es labor muy, muy particular, ¿no? A lo mejor desde la cuestión psicológica o desde una cuestión pedagógica particular. Pero bueno, finalmente a estas alturas se niega mucho el derecho y la participación. Se ha seguido dando en todos los sectores. A partir de esto me gustaría compartirles un poquito de estos paradigmas o momentos ante el trato y ante la participación de las personas con discapacidad. Y estos tres paradigmas están todavía presentes en algunos sectores, y de lo cual sí pretendemos quizá con esta charla tratar de cambiar la perspectiva, ¿no? Tener a lo mejor una visión diferente hacia el trato y hacia la participación. Me quedo con estas dos, ¿no? De las personas con discapacidad. Y vemos la primera, que es la tradicional o la de prescindencia, una segunda, que es la médico-asistencial, y una tercera, que es que está enfocado a lo social y al enfoque de derechos. Y bueno, vamos a describir un poco estas tres fases del trato. La tradicional o de trascendencia es, de prescindencia, perdón, está mal el título, donde la acción y efecto de evitar la participación en alguna disputa, lucha o competencia entre otras personas o grupos de personas. Ya vemos, por ejemplo, si hay, como el caso de la compañera que nos comentaba ahí arriba, sobre la participación de esta niña. Si los papás no llevaran a la escuela a la niña, estaríamos en una situación de prescindencia o el tradicional, donde el niño está encerrado en casa y no hay ninguna participación. ¿Por qué? Por las cuestiones de, no sé, la culpa, en un duelo no procesado, ¿qué otros? Elis, por allá en Hidalgo, ¿qué puede haber? Ya no puede haber. Es que es, bueno, ok, en el que prefieren que el niño se quede en casa y los demás trabajen, y él, lejos de ser un agente participativo, quede relegado, ¿no? Encerrado tal cual. Y vienen las actitudes de abandono, de marginación y de aislamiento. Vamos a la médico-asistencial, donde se ve a la discapacidad como una enfermedad causada directamente por una deficiencia, un trauma,
o una condición de salud y que por eso pues va a requerir de una asistencia médica, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hablar de un niño con autismo, que sabemos que puede estar diagnosticado ya certeramente con el síndrome, ¿se requerirá de alguna asistencia particular en la escuela, por ejemplo? Depende del caso. Depende del caso y del apoyo de los padres también, creo yo. Depende, pero a ver si podemos ampliar estos depende. Depende de la estimulación que ha tenido, depende de la seguridad del entorno, depende si es buscado, depende de la misma escuela, si está Del paciente, de cada niño en específico. Y si fuera muy severo el espectro, aún así no tendría se tendría que ponderar la Claro. asistencia a la escuela. Siempre se tiene que ponderar, aunque no siempre sea necesaria. O sea, tú dices, hablando como de Una escuela un caso de regular, autismo que o sea, el más grave, el más... De un monitor. O sea, sin comunicación. No monitor, porque bueno, es que ese es un apoyo que se le da, ¿no? Pero por ejemplo, ahí desde tu visión, si es que tenga que estar alguien para que pueda guiar los apoyos si el espectro es amplio y se tenga que... Si el maestro no cubre las necesidades para los 50 o 60 niños que hay en un colegio, escuela de educación básica, creo que sí es importante que para que el aprovechamiento del niño mejore, haya alguien que lo apoye, aunque no sea solo a él, porque normalmente no solo hay una persona por ser con alguna discapacidad. Sin embargo, en el mayor porcentaje que hay en las escuelas de educación básica con alumnos con autismo, muy pocos tienen la asistencia de un monitor. Pero también son muchos los casos que están en una escuela especializada o en algún centro educativo y nunca se ve como ni siquiera esa opción de un celular regular aún. Entonces, ¿para dónde tendría que qué es lo que se tendría que garantizar más? En el que el alumno con síndrome de autismo puede estar en una escuela regular o especial. Es que depende del caso. Okay, depende Lo que los papás quieran y el que quieran. Ajá, también yo creo que más bien del entorno familiar. La finalidad de que después se incluya. A partir de haber adquirido las habilidades necesarias. Hay muchísimos factores, no hay una sola respuesta. Ajá. Quizá una cuestión sui generis es esta, de que sí pueda participar, invariablemente de que esté en una cuestión de educación especial o de educación regular, que esté participando. Creo que esa es una parte que escucho que sí está muy, muy clara, ¿no? Pero que todavía en algunos sectores no se da. Y es que esa creo que sería mucho la tarea para ustedes que ya pues van a empezar con esta cuestión de práctica. El problema termina ubicado bajo esta perspectiva médico-asistencial, queda ubicada en la condición física de las personas y no en la sociedad. Este es un punto como muy, muy importante porque a partir de algunos comentarios que se vertieron, donde, bueno, sí tiene que cubrir ciertos aspectos, pero si no los cubre, quizá tendríamos que recurrir a otras instancias. Y se empieza a ver ¿cómo decirlo? Empezamos a hacer esta valoración de la participación del propio sujeto, ¿no? Y bueno, pues finalmente el rol que sigue viendo desde esta perspectiva médico-asistencial seguirá siendo la de paciente. Pero cuando se llega como paciente en el contexto escolar, nos enfrentamos a diferentes esferas. Una que es la normalidad, donde se supone que todos tienen estas habilidades de las cuales hablábamos dentro de un grado determinado. Otro sector en donde podemos hablar de las necesidades, lo que todavía se dice como necesidades educativas especiales o particularmente en problemas de aprendizaje. Y hasta acá están las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ver que la perspectiva médico-asistencial da esta posibilidad de que se quiera integrar a la normalidad,
resulta un esfuerzo pues muy grande para las personas con discapacidad, y esto es lo que empieza a hacer la integración educativa, donde dice que se puede normalizar la situación de una persona con discapacidad. Por ejemplo, en el caso con ustedes de trabajo, hacen métodos particulares para poder oralizar en este sentido a un sordo, ¿no? Hay un método como tal. ¿Pero sería lo único? No, existirían, bueno, ustedes, ese creo que es más su terreno, ¿no? Ustedes sabrán, tienen más la experiencia de ver qué estrategias de trabajo se pueden dar para poderlos integrar en una escuela, para poderlos integrar en su familia, para poderlos, no sé, para que puedan desarrollar habilidades ya mucho más complejas. Sin embargo, estamos en este sentido, lo vemos con este esquema, ¿no? Dentro de la normalidad estamos tratando de integrarlos, pero esta es una perspectiva que todavía sigue mermando los derechos y la participación con ellos. ¿Me ibas a contar? Sí. Tengo una pregunta. O sea, ¿sí se deben integrar en una escuela normal a personas con discapacidad? Totalmente. O sea, sí estoy a favor, pero por el otro lado las personas son muy crueles. Y siento que a lo mejor, obviamente si metes a una persona que tiene debilidad visual, no le van a hacer tanto daño como si metes a una persona que tiene síndrome de Down, que no se puede mover. Okay. Por lo mismo que comentaba Andrea, o sea, yo creo que ahí como que se tiene que ver mucho el caso, porque las personas son muy crueles. Y si a una persona sin discapacidad se le hace menos por algún otro aspecto a una persona con discapacidad, todavía más. O bueno, son dos, es como que son dos líneas. Respondiendo a tu pregunta tajantemente, sí. Sí se puede integrar a una persona con discapacidad y no hay ningún problema. O sea, en el Estado de México tenemos cerca de 8,000 niños con discapacidad en las escuelas regulares, sin apoyo de USAID. Con el apoyo de una maestra, 30 chavitos, 40, y ahí está, entre esos 40. O sea, sí se da. Y ese es el detalle que tendríamos como, es lo que se ha estado visualizando mucho en mesas de trabajo a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tanta participación hay? ¿Qué tanto avance puede lograr los alumnos? Pues sí, sí los hay. O sea, definitivamente se le ven muchas las ventajas. Exista o no el apoyo de USAID, ¿no? Niños con síndrome de Down participando sin ningún problema. El detalle es cómo está estructurada la política, la cultura y la práctica educativa incluyente. O sea, eso debería de ser tipo que los niños de chiquitos son menos crueles. A lo mejor ponerlos desde cuenta desde el kinder, y que el niño esté en el kinder y que se den cosas, explicarles pues, lo que decía hace ratito, explicarles pues, que es una persona igual que ellos, que nada más de alguna manera tiene un problema y que por eso necesita a lo mejor más apoyo y más cariño que las personas que no tienen una discapacidad. Pero entonces, si yo le doy más apoyo y más cariño, ¿estamos dándole un trato de igualdad? No. Tú estás aquí por un lugar y porque tienes una meta específica en tu vida. ¿Estamos? Creo que es lo mismo que tendría que tener una persona con discapacidad. Participando. O sea, Perdón, y vamos a suponer, ¿no? Está la biblioteca y está una fila. Vamos a pensar que de las 5 o 6 personas hay 2 personas con discapacidad. ¿Qué es lo que comúnmente harías? Si está la fila. Sí, no, la dejarías que pasar, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad no lo estás tratando con igualdad como a los demás que no dejarías pasar. Sí, no lo dejarías pasar. Yo creo que va todavía mucho más allá de la igualdad. Lo que estamos hablando aquí es de una falta de sensibilización de nosotros como sociedad. Porque en mi caso en particular, mi niña en una escuela regular donde no hay USAID y tiene un problema de aprendizaje y la maestra no se presta porque dice que ella no tiene tiempo para hacer las adecuaciones curriculares y que si yo quiero que se hagan, yo se las tengo que entregar. Entonces, es un caso de 40 niños. No sabemos si hay otros niños con discapacidad en ese mismo salón.
y no hay como cooperación de esa parte porque no me importa, porque yo estoy en mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, eso es como chamba de nosotras también, como sociedad, no como sí, es una parte bien delicada porque, pues bueno, de entrada no todos están en esta misma sintonía. Y no porque le queramos ganar a una cuestión de ser incluyentes, porque pues lamentablemente bajo las condiciones sociales en las que nos encontramos, pues de incluyente es mínimo. Pero sí podemos hablar de que no hay, o que hay personas que no son excluyentes. Yo no voy a decir que seamos incluyentes o que tengamos una cultura incluyente, no la tenemos. Eso me queda claro. Accesibilidad universal está empezando. Si ustedes se van a la Universidad Nacional, ahí a la UNAM, a los edificios, no hay accesibilidad. Es más, si ahorita en este momento hubiera un sismo y tuviéramos una persona con silla de ruedas, ¿existiría el inmobiliario? ¿Existirían las condiciones? No. ¿Por qué? Porque todavía no hay una sensibilización, como lo decía la compañera. Pero bueno, finalmente también allá en diferentes sectores se sigue dando. Y que bueno, estamos en esa transformación, o se está dando en eso. Y ese es creo que ese es un primer mensaje que sí queremos enriquecer aquí, ¿no? El que tengan el derecho derecho de igualdad, o sea, una escuela para todos, los alumnos con o sin discapacidad. Pero también entra ahí como el punto que ustedes dos discutían. Para muchas personas igualdad es pues que lo haga como pueda, ¿no? Como la maestra de la que me refiero. Ajá. Pues porque aquí no se hacen diferencias, eso dijo. Entonces se escudó con aquí todos los niños son iguales, no me interesa si necesita adecuaciones curriculares. Que yo creo que es una interpretación muy mal entendida y muy mal lograda, ¿no? Muy desde la cuestión tradicional. Por supuesto. Sí. Y que habrá otras maestras que digan, ok, yo voy a hacer una propuesta curricular adaptada, voy a hacer una evaluación psicopedagógica o requiero de una evaluación psicopedagógica que me diga en qué situación está para ver qué puedo hacer yo. Y se dobletea el trabajo. O sea, tengo que hacer un trabajo para los 30 y un trabajo para la persona con discapacidad. Esa es la integración educativa. Pero es que incluso, o sea, si no hubiera una persona con discapacidad, igual se da con niños normales, o sea, que no tienen ninguna limitación, pero que el niño le cuesta más trabajo probablemente, no sé, las matemáticas. Y el niño va pésimo en matemáticas, igual tampoco se hace ninguna adecuación. Entonces, ahí ya va como, o sea, ya es mucho más, porque ya de por sí no se hace con personas que no tienen ninguna discapacidad. Y luego todavía en la inclusión, sin ningún como tipo de ayuda, como la sombra o un monitor atrás, también es muy difícil, o sea. Y entonces la maestra está perdida y ya se aventó de la ventana. No está perdida, pero la mayoría no, o sea, no lo hace. No es que, o igual y no quieren, ¿no? Porque igual es más trabajo, ¿no? Porque voy a trabajar. Se dobletea, es a lo que voy. Entonces hay una cuestión clave para poder subsanar y resarcir la necesidad que hay en uno y en los demás, que sería desde la planeación. Si planificas diversificadamente, que es una de las estrategias que se están tratando de trabajar en educación básica, al menos en el Estado de México se ha hecho, el que el maestro o el docente frente al grupo tenga estas habilidades para hacer una planeación de actividades respondiendo a las necesidades de todos. Eso ha servido un poco, ha aquietado ha sensibilizado y ha permitido trabajar un poco mejor, ¿no? Sin tantas resistencias. ¿Algún otro comentario atrás? ¿No? Y bueno, pues muchos de los programas que se van dando están encaminados al centrar y empoderar a la normalización desde la integración educativa. A que las personas puedan acercarse al contexto de la normalidad de lo que tendrían que aprender, o de un perfil de egreso, por ejemplo, ¿no? A un aprendizaje esperado, a unas expectativas que se van dando. Pero bueno, al ponderar las necesidades educativas especiales, pareciera que sigue siendo limitado porque
vamos a estar desde el diagnóstico o desde el no diagnóstico, ver qué es lo que pudiera hacer dentro del contexto. Entonces, muchas de las veces en las escuelas los alumnos quedan como, va a socializar nada más y no va más allá, teniendo a lo mejor una discapacidad intelectual y que sí pueda acceder a la lectura y a la escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la integración educativa, cuando se hace este tipo de trabajo de individualizar las estrategias, sigue mermando todavía estos derechos y la igualdad y la participación, ¿no? Entonces, CONAPRED, que ahorita no hice la referencia al principio, CONAPRED maneja estos 3 enfoques del trato a la discapacidad, y vamos con el último, que es el paradigma social o de los derechos, y que se va a enfocar finalmente a la persona, entendiéndola desde la dignidad humana. Va a tener un reconocimiento adecuado de los derechos y responsabilidades de los individuos como agentes dotados de dignidad. Y bueno, esta parte de poder, son sujetas a un cumplimiento y a un segundo plano la discapacidad. Ver desde sus habilidades, ver desde sus fortalezas, los va a situar en una perspectiva diferente dentro del contexto en el que se desenvuelvan. Y bueno, ya que localiza en un segundo plano la discapacidad, la va a dejar fuera de la persona. En el caso, por ejemplo, de lo que me han compartido en este momento, la chica ciega sabemos que es ciega, pero puede tener otras habilidades, y que esas son las que tendríamos que estar como ponderando más, a merced de que está ciega. Una persona con síndrome de Down va a tener síndrome de Down por toda su vida. Una persona sorda va a ser una persona sorda durante toda su vida. El punto es cuál es el trato que yo le voy a dar como persona, como sujeto de derecho. Y bueno, esto viene desde la Declaración de Salamanca, desde un documento que ya es como un pilar, ¿no? Dado por la UNESCO, que es la Declaración de Salamanca sobre los principios y política y práctica de la educación de las necesidades especiales. ¿Desde qué año? Desde el 94. Donde dice que hay que tener una educación para todos, y que el reconocimiento en el que los planes deben de considerarse como un elemento de todo el movimiento, ¿no? La planificación docente, la realización de estrategias, eso va a ser una parte esencial para que todos puedan participar y se avance hacia la inclusión, reestructurando, ya no teniendo la visión en el alumno, sino teniendo la perspectiva en las escuelas o en el personal que esté involucrado. Esa es una cuestión que se ha ido ganando terreno enormemente. Y bueno, las escuelas, ya no estar visualizando al alumno, sino viendo la práctica educativa, constituye un medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias y con ello pues construir una sociedad inclusiva, en igualdad de oportunidades, y conseguir una educación para todos. Y observemos un poquito este diagrama, donde la toma de conciencia es un eje primordial, en el cual se puede dar cuenta desde mi trabajo como profesional cuál es el enfoque. Estoy viendo las debilidades del alumno, estoy utilizando un diagnóstico certero o finalmente no estoy haciendo nada. A partir de ahí ver la autonomía y la independencia de las personas con o sin discapacidad, haciendo los ajustes pertinentes. A partir de ahí también diseñar y tomar en consideración lo que es el diseño universal y la accesibilidad. ¿Les han dado algo sobre diseño universal? ¿Qué significa este término? No. Es la parte de la arquitectura, como todas las actuaciones de arquitectura y accesibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el metro, enfocado un poco a la discapacidad física. Pero a ver, observemos esto que me comentan, eso es accesibilidad. Pero el diseño universal, ¿qué les suena al diseño universal? Para todos. ¿Este espacio es de diseño universal?
No. Ahorita en este momento. No. ¿Quién? Por ahí vi unas muletas. ¿Quién trae muletas? ¿Te fue fácil? Por eso ganan los Paralímpicos México, por esa. Entonces, te habitúas, pero el diseño universal precisamente es este diseño para todos, ¿no? Tendría que haber una rampa, definitivamente, en este espacio, o en otros más. Eso, CONAPRED lo denomina como una discriminación indirecta, en donde como no existe el diseño para todos, no estamos garantizando la participación y el acceso a las personas que lo requieran, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algún letrero en braille, lengua de señas. Entonces, esto es lo que acota un poquito esta dimensión, ¿no? De seguir quizá vislumbrando qué poder hacer. Y al final, pues bueno, tener la inclusión social. Y bueno, a modo de reflexión, creo que sí me gustaría que pudiéramos precisar mucho en el uso del diagnóstico. El uso que tú le vas a dar al diagnóstico puede ser importante para ti, pero para el alumno podrá hacerlo. Creo que hay mucho que hacer, incluso con la familia, ¿no? Si pueda ser útil o no. Otro es, ¿cómo es la interacción entre el terapeuta y la escuela? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo se te ocurriría que sería esta interacción? Tendría que ser constante y como de ping-pong, ¿no? Constancia. Este ping-pong yo lo vería como la responsabilidad. Lo que me toca hacer a mí y lo que te toca hacer a ti. Pero observemos la dimensión. Lo que yo estoy haciendo para el mejorar las habilidades en el alumno, en el chico. Y la de ella, ¿cuál tendría que ser? La del docente, ¿cuál sería? Y si tu estrategia puede ser innovadora y super non plus ultra y la maestra tiene la resistencia, ¿qué te toca hacer? Verificar que sí se está llevando a cabo. ¿No, Carla? Pues verificar que se esté llevando a cabo. Verificar, estar al pendiente, o sea, estar en la constante observación. Así es. Otro más de esta interacción entre el terapeuta y la maestra. No te escuché, disculpa. Concientizarla. Ok, claro. Y bueno, ¿cómo vas a concebir el trabajo de estando con tu pequeño? Desde un enfoque tradicional. Bueno, ya el hecho de que lleguen ya no hay un enfoque tradicional, ya está como en esta perspectiva ya médico-asistencial, ¿no? O desde la cuestión incluyente. Incluyente va enfocado a 3 aspectos y se los dejo mucho de tarea que le puedan revisar. Hablar de inclusión no es hablar del niño incluido, porque eso es otra vez integración. Hablar de inclusión es hablar de una práctica profesional, de una cultura y de políticas incluyentes. Es decir, de cómo estoy desarrollando mi trabajo para todos. Ustedes, al margen de una valoración individualizada, pues hacen una serie de actividades pues para él. Pero en la escuela o en las escuelas, en las aulas, lo que se pretende es que las actividades que ustedes les dejen a los maestros pueda o no ser aprovechada para todos. Tu estrategia no le podrá servir al otro que tiene problemas de aprendizaje. ¿No le podría servir a un niño con síndrome de Down? Pues sí. Entonces es cambiar esa práctica. Y finalmente eso construye una cultura, ¿no? Y la creación de políticas que, bueno, en la dimensión de la política educativa, pues bueno, seguimos como en pañales por todas las reestructuras y las reformas que se están dando. Pero seguimos quizá impulsando un poco más el trabajo en las escuelas, desde indígena, por ejemplo, ¿no? Educación indígena, que aborda allí en el Estado de México preescolar, primaria, inicial, preescolar y primaria.
ver que maestras que están prácticamente sentados cerca de un árbol, hacen actividades muy interesantes, ¿no? Y de trabajo en donde involucran a todos, independientemente de las características. Un trabajo diferenciado conlleva situarlo a la superioridad o a la inferioridad. Si yo hablo de un alumno que es pobrecito, no puede, hay que cuidarlo, hay que estarlo protegiendo constantemente, vale, o sea, sí, o sea, cero, ya terminamos con una cuestión discriminatoria bastante clara, ¿no? Y desde la cuestión del que el que todo mundo centra la mirada en él. Recuerdo hace muchos años trabajamos en educación inicial. Inicial trabaja con niños desde 45 días de nacido hasta los 3 años. Entonces había una alumna con mielomeningocele y pues bueno, fue la atracción para todos, hasta para la maestra. Es decir, ¿cómo una niña con mielomeningocele va a estar en el salón? Y que entonces, por ejemplo, la sonda. ¿Qué se va a hacer con la sonda? ¿Se la quito o no se la quito? ¿Viene la mamá? ¿Quién viene? ¿Quién la asiste? Y se empiezan a romper una serie de ideas y de incluso tabús, exactamente estos paradigmas sobre el trato, pero la chavita era se desarrollaba muy bien. Tenía, a los 3 años, como había un espacio de educación física, pues no tenía por qué salir porque la niña tenía silla de ruedas, ¿no? Y decían, no, la niña no puede participar en las actividades de educación física porque trae la silla de ruedas. Entonces, con el apoyo de los demás profesionales, la chavita arrastrándose y jugando sin más ni más, y todo el mundo participaba. Entonces, veamos cómo este trato diferenciado puede ocasionar incluso, no circunstancialmente, sino accidentalmente, una discriminación, ¿no? Y bueno, creo que aquí también una parte que ustedes han visto y que me parece muy favorable es cómo participa la familia. ¿Cuál es la participación más activa? ¿La de mamá o la de papá? Creo que la de mamá, o creo que la de papá. Invariablemente de la que sea, creo que ustedes hacen este lazo de responsabilizar al adulto, al tutor o a quien está con el chavito, ¿no? Una perspectiva incluyente precisa la mirada en el niño, en la escuela, en el docente, en el terapeuta o en fin. La chamba es en todos para la participación de todos. Y bueno, terminamos con este último. ¿Alguien me gustaría? ¿Alguien lo...? ¿Qué? Al comienzo era un poco difícil, pero ahora en esta línea tu mente está leyéndolo automáticamente sin siquiera pensarlo. Enorgullécete. Solamente ciertas personas pueden leer esto. Por favor, compártelo si tú puedes leer. ¿De qué depende entonces? Simplemente una percepción distinta. Tu trabajo, lo que tú vayas a hacer de aquí en adelante va a ser, si lo vas a vislumbrar desde lo que no puede hacer, vas a lograr muy poco. Si tú crees que vas a poder realizar tu trabajo desde lo que puede o no hacer el maestro, híjole, pues también hay otra barrera. Pero si entre los dos van a poder disminuir estas barreras para la participación de ellos, creo que ahí vamos a llevar un poquito más el mejor trabajo y incluso la mejor recompensa. Por mi parte, pues sería todo y yo me despido con esta última frase de Edwin Vega. No podemos diagnosticar el potencial de los individuos, solamente podremos descubrir.